Muy buenas noches. Soy Félix Medina, cardiólogo. Realmente estamos muy complacidos y quisiéramos en primer lugar agradecerles su presencia virtual, que es ahora nuestra modalidad de poder comunicarnos. En verdad, el principal agradecimiento para ustedes, los que están escuchando, se han tenido el trabajito de poder estar con nosotros. En segundo lugar, un agradecimiento para nuestros invitados, panelistas y expositores de primera línea. Y en tercer lugar, no menos importante, evidentemente tenemos que agradecer sobremanera a nuestros auspiciadores. Tecnofarma, en las personas de Janet Chan y el doctor Alonso Barrios, han sido tremendamente generosos con nosotros ante esta inquietud de poder mostrar un simposio pequeño, muy concreto, muy conciso, sobre lo que significa el paciente hipertenso en la pandemia COVID-19. En realidad, es muy difícil tratar de no hablar de COVID-19. Lamentablemente tenemos que hablar de COVID-19 porque nos está azotando mucho. Y ciertamente la cantidad de hipertensos que están involucrados con esta pandemia no es despreciable. Se ha hablado mucho y hay muchas cosas en el tapete. Hemos escogido 3 temas al respecto para poder discutirlos. Ya los voy a presentar en cada tema a nuestros expositores, nuestros panelistas. Y lo que yo quisiera en primer lugar, después de estos agradecimientos y la paciencia que tienen ustedes para con nosotros, haremos unas reuniones cortas, 15 a 20 minutos de exposición. En primer lugar, vamos a hacer una serie de unas 3 preguntas motivadoras. Lo único que pretenden estas preguntas es el contexto en donde se desarrolla justamente los temas que hemos escogido. Y al final de nuestra reunión, de las 3 exposiciones que hemos preparado, vamos a hacer una pequeña mesa redonda. Vayan preparando sus preguntas, las pueden ustedes enviar por chat para que nosotros podamos absorberla y poder discutir ese tema. En forma muy focal, como dice bien claramente el título, vamos a hablar del hipertenso, cómo se comporta en la pandemia COVID-19. Entonces, sin más preámbulos, sigamos con nuestra presentación y ahora lo que vamos a hacer es las preguntas. Ustedes van a tener la pregunta en la pantalla y lo único que tienen que hacer es presionar un clic en la respuesta que ustedes consideren que es la que ustedes están asociando con esta presunción. En la primera pregunta, que es un sondeo rápido, solamente pretenden ser motivadoras para ver cómo está el ambiente con respecto a este tópico. Preguntamos si considera que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para infectarse por COVID-19. Les agradecería que contestaran. Inmediatamente vamos a discutir las respuestas también. Tienen ustedes las 4 alternativas y sin problema alguno pueden contestar, por favor. Muy bien, el 88% piensa de que sí es un factor de riesgo, pero hay un 7% que no considera que es un factor de riesgo. Les voy adelantando que este tema lo va a desarrollar claramente el doctor Percy Berrospi. Pasemos inmediatamente a nuestra segunda pregunta. Esta es una inquietud que colmó muchas páginas de noticias al principio, muchas versiones controvertidas y hoy todavía no se sabe la respuesta exacta. Pero la pregunta es, ¿cuál ha sido su recomendación ante los pacientes que le han estado consultando a ustedes sobre el empleo de los ARA2 o los YECAS en sus pacientes hipertensos en esta pandemia del COVID? Ustedes han decidido suspender y cambiar por otro antihipertensivo, no han modificado la terapia actual que reciben sus pacientes, han reducido las dosis o sencillamente no saben qué hacer. Por favor, quisiéramos saber su respuesta. Muy bien. El 94% ha decidido no modificar y hay un 3% que sí ha cambiado el tratamiento. El 3% de la audiencia actual, que estamos ya en los 149 que están dedicando su tiempo, no ha decidido suspenderlo, pero el 94 no lo ha suspendido. Una cosa interesante, este tópico nos lo va a actualizar, esto es cambiante, pero lo va a actualizar el doctor Henry Anchante. Y finalmente, la tercera pregunta que quisiera hacerles es esta.
recomiendan a sus pacientes, ustedes saben que ahora en la época de la telemedicina estamos obligados a hacer consultas virtuales muchas veces, hasta que se pueda normalizar las cosas, y evidentemente tenemos que tener contacto virtual con nuestros pacientes. ¿Ustedes recomiendan a sus pacientes la medición de la presión arterial en sus domicilios a través de los dispositivos digitales? ¿Siempre lo indican con frecuencia, infrecuente u ocasional, o nunca lo indican? Por favor, que sigamos sus respuestas. Muy bien, acá está un poco dividido, siempre 39%, un 40% frecuentemente, y evidentemente nunca es muy raro, siempre está muy más o menos difundido este empleo, casi un 70% o 80% entre siempre y con frecuencia. Que justamente es un tema que hemos cogido, porque ya que estamos haciéndolo, indicándolo muy frecuentemente, vamos a actualizarlo un poco con las guías que se han publicado muy recientemente y la próxima que se va a publicar en junio de este año. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Estas preguntas solamente son motivadoras para que ustedes más o menos vean por qué hemos escogido esos temas. Y el primer tema que vamos a desarrollar con ustedes es el que se refiere a si efectivamente la hipertensión arterial es un factor de riesgo para la infección por COVID-19. Lo va a desarrollar el doctor Percy Berrospi. El doctor Percy Berrospi es un cardiólogo connotado, con muchos años ya de experiencia, a pesar de que se vea joven, pero ya tiene muchos años de experiencia. Trabaja en la clínica El Golf, es recibido como cardiólogo de la Universidad Plana Cayetano Heredia, y evidentemente es un miembro activo de las sociedades más importantes de cardiología, tanto en Europa, Estados Unidos y evidentemente en nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, le damos la posta para que el doctor Percy Berrospi nos diga qué hay de cierto con respecto a este tema sobre factor de riesgo, sí o no, y todo lo que tenga en la literatura, que yo sé que él ha abordado más de 2000 artículos que hay publicados al respecto. Doctor Percy. Gracias, doctor Medina. Un honor estar al costado de dos grandes amigos y médicos de gran trayectoria. Efectivamente, me ha tocado, creo, la pregunta más controversial y probablemente la que ha tenido un volumen que considera que la hipertensión es el factor de riesgo. Vamos a presentar algunos gráficos, vamos a presentar algunos estudios tratando de ver cuál es la posición actual para tratar de responder a esta pregunta. Bien, todo empieza cuando nosotros arrancamos ya nuestra cronología de la pandemia. Se dice que empezamos el 31 de diciembre, sin embargo ya sabemos hoy de que en realidad los casos aparecieron tan temprano como el 8 de diciembre. Esa pandemia rápidamente y en parte por nuestra misma tecnología y por nuestra misma globalización, alcanza diferentes puntos del globo terráqueo y empieza a difundirse. La pandemia condiciona que aparezcan numerosas complicaciones letales para los infectados. Este es el dato de la BBC para el día de hoy, donde estamos hablando de 292,000 muertes. Ese volumen tan importante de muertos condiciona a que finalmente uno esté de cierta manera apremiado para poder tener información sobre cuál sería la mejor forma de combatir esta enfermedad o de controlar la repercusión que pudiera tener en la salud de nuestros pacientes. Y así es como empieza la historia en realidad. Lo primero que sale son datos de mortalidad y luego uno como que va afinando estos datos. Acá tenemos datos de la mortalidad en el Perú. Y uno empieza a querer saber, bueno, ¿por qué se mueren? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el detalle importante en esto? Y tempranamente tenemos un reporte importante por el número de casos que se reporta. Es el reporte de los 72,000 casos que tenemos y que de cierta forma condiciona todo el conocimiento inicial que tenemos. Es lo que nos explica ese 80% que pudiéramos tener nosotros en casos leves. Está acá.
condiciona también esta cifra que ya conocemos, que es el 2.3 de la mortalidad. Y podemos ver que también nos explica la distribución por la edad. Entonces, en los reportes iniciales, básicamente estamos describiendo qué cosa es lo que pasa. Pero empezamos a ir más allá. Empezamos a buscar cuáles son las características de estos pacientes. Sale este reporte donde lo que se trata de ver cuál sería el curso clínico y a qué lo estaríamos vinculando. La traducción de este artículo es esta, y el detalle más saltante que podríamos ver para los intereses de la reunión que tenemos hoy es que se empieza a describir que hipertensión es la más común de las comorbilidades que se presentan en COVID-19, alcanzando un porcentaje de hasta el 30% de los pacientes que habían sido infectados. Inicialmente solo se describía cuánto por ciento de los pacientes tenían la coexistencia de la hipertensión. Pero como ya estarán adivinando, luego se trató de ver si efectivamente esta hipertensión condicionaba un riesgo mayor o no. Y se empieza a hacer el análisis dividiendo a los grupos. En este cuadro podemos ver dos gráficos. El primero de ellos, el superior, nos indica cuál sería la importancia de la hipertensión en la severidad del COVID-19. Y el inferior nos va a explicar cuál sería la importancia de la hipertensión en la mortalidad. De este cuadro sale que tendríamos una probabilidad, un odds ratio, un hazard ratio de 2.5 para lo que corresponde a severidad cuando está presente la hipertensión. Y estamos hablando de un 2.4 para la mortalidad cuando está presente hipertensión. De estos estudios, en realidad, tenemos cantidad de información y cantidad de reportes. Haciendo un paréntesis, debo señalar que mucha de la información que estamos discutiendo ahora no ha tenido el tiempo de poder llegar a la prensa o a ser impresos por revisión de pares. La urgencia de la pandemia ha hecho que mucha información se empiece a liberar en forma preliminar. Y eso va a explicar en parte cuál es la conclusión que vamos a tener respecto a este tema. Bien, resultados como este que tenemos en la pantalla empezaron a aparecer en gran cantidad y mostraban que efectivamente teníamos nosotros un mayor porcentaje de hipertensos dentro del grupo de los que se estaban complicando o muriendo. Hace poco hemos tenido acceso a esta información que, digamos, ratifica los hallazgos que habíamos estado viendo a lo largo de estas semanas. Y podemos ver que en los datos que el Perú tiene del Ministerio de Salud, incluyéndose la hipertensión, tenemos también, se habla de un riesgo relativo de 3.26. Aparentemente con estos cuadros nosotros estaríamos contestando esa pregunta y podríamos estar diciendo, sin embargo, ¿se dan cuenta ustedes que no tendría sentido hacer una conversación, una discusión, si el tema fuera tan sencillo como lo estamos presentando acá? Es por eso que ahora vamos a preguntarnos realmente cuál es la connotación de estos estudios y vamos a ensayar un poco de la lectura crítica de estos. Por ejemplo, este es un estudio que fue muy difundido. Fue sobre la hipertensión y el riesgo de muerte en los pacientes con COVID-19. Se hace un metaanálisis de 3 estudios y como ustedes pueden ver, la conclusión nos da un riesgo relativo de 3.36, que aparentemente, si lo juntamos a la información que hemos presentado anteriormente, nos daría un contundente riesgo para lo que sería hipertensión. Pero veamos lo que los mismos autores, de una forma muy honesta, también dicen. Estos resultados, en boca de los mismos autores, dicen, dentro de sus limitaciones, que presenta una alta heterogeneidad y las conclusiones a las cuales está llegando son relativamente débiles. Como que la contundencia se va debilitando. Veamos otro estudio.
Este es un estudio donde vemos la comorbilidad que se presenta en los pacientes con COVID-19 y en el metaanálisis, además de tratarse otras entidades clínicas, obviamente también se manejó el tema de la hipertensión. Cuando se analizan estos estudios en hipertensión, vemos que la conclusión también nos muestra un odds ratio de 2.29, con lo cual también estaríamos nosotros tentados a concluir que hipertensión pudiera estar calificado como un factor de riesgo. Pero nuevamente, vayamos a leer en detalle el estudio y leamos la letra chica. ¿Qué nos dicen los mismos autores de esto? Que el estudio tiene varias limitaciones, el tamaño es pequeño, no hubo un criterio uniforme para poder definir la severidad, no se consideraron las comorbilidades y la calidad de los estudios fue variable. Para no hacer largo, agreguemos un último estudio. Son los pacientes que presentaron hipertensión y presentaron COVID. Y nos muestran los datos que se tenía un mayor riesgo a la admisión a cuidados intensivos. Pueden claramente ver ustedes el riesgo 2.54. Pero vayamos a lo que hizo saltar la curiosidad. Cuando se revisa este estudio, esto está dentro de los comentarios y conclusiones. Con una letra ahí escondida en el texto, pero era importante poder considerar esto. En este estudio no se hicieron ajustes para los factores de confusión y de ellos, edad y otras comorbilidades cardiovasculares no estaban consideradas para poder verificar la veracidad de la afirmación que teníamos en este caso. Van viendo ustedes entonces que aunque tenemos abundante información que señala un odds ratio elevado para hipertensión y que lo pondría como un factor de riesgo definido y contundente, esta información no es tan contundente. Estadísticamente hablando, no tenemos una validez que pudiera llamarse fuerte para poder llegar a este tipo de conclusiones. Las limitaciones propias que tenemos por el corto tiempo de observación que se ha manejado hace que casi todos los estudios que hemos estado revisando presenten en su descripción limitaciones importantes para llegar a conclusiones 100% valederas. Vamos a tocar un poco más el tema ahora. Ya hemos visto que pudiéramos generar cierta duda sobre los resultados y probablemente hipertensión sea el tema que no se ha estado vinculando a otros puntos. Se estuvo revisando el tema y el factor que salió más importante, para hacerla corta, era la edad a la cual se estaba estudiando a este grupo. Miren este cuadro y entendamos esas 4 columnas que están ahí. La primera columna es la hipertensión que referían tener los mismos pacientes enfermos de COVID-19, 12.6. Veamos también la hipertensión autorreportada, o sea, la que declaraban los pacientes en la población general, 10.9. Bien, bastante parecidas, tanto en COVID como en población general. Miren este dato. Y la tercera columna nos muestra la hipertensión en los fallecidos por COVID-19, casi 40%. Un impresionante número que si nosotros hacemos los cálculos probablemente se podría interpretar como que hipertensión es un factor de riesgo. Pero acá llega la cuarta columna que nos aclara un poco más el panorama. En esta población fallecida por COVID, el 81% de esos pacientes chinos eran mayores de 60 años. ¿Y qué pasa con los mayores de 60 años? ¿Cuál es su proporción de hipertensión? Esa es la cuarta columna. Si ustedes ven, en ese grupo etario, la proporción de hipertensión es 36.9, casi 37. Muy parecido a la que tocaba para el grupo etario que estaban calificados como hipertensos muertos. Entonces, si nosotros vamos analizando estos datos, podemos ver
que no es que la proporción de hipertensión está cambiando el destino hacia la muerte, sino que es el porcentaje de los pacientes que tienen mayor edad el que hace incrementar la proporción de hipertensión en este grupo. Y obviamente la edad va asociada a muchas comorbilidades que pudieran ser los que realmente explican esta evolución tórpida en estos pacientes. Analicemos esto. Miren, este es un bonito estudio donde básicamente se analiza qué es lo que está pasando en el devenir clínico de los pacientes con y sin hipertensión. Pero ojo, en este estudio ya están avisados de que la edad podría ser un factor de confusión. Y este gráfico que parece tan categórico, cuando pasa por la prueba estadística y cuando se controlan estos datos por edad y por sexo, la significancia que era tan apabullante para los no controlados desaparece. Lo pongo en palabras más simples. Esto significa que si yo adecuo mi estudio para lo que sería la edad de los pacientes y el sexo de los pacientes, tanto la mortalidad como la evolución dejan de ser significativos para hipertensión. La hipertensión no tendría ninguna influencia en los resultados que vimos en el cuadro anterior. Tendríamos que explicar por otras variables por qué es que estos grupos tienen una evolución más tórpida. La hipertensión sería, en este caso, solo un acompañante. No es una variable que esté dando la diferencia para poder explicar la muerte. En este mismo estudio, explican que no es tan importante la existencia o no de la hipertensión para explicar la muerte, sino qué tan enfermo llega el paciente a la infección por COVID. Analizan ellos, no es el caso de revisarlo ahora, cómo llega la troponina, cómo llega el péptido natriurético, y ellos alejan que la sola existencia de la hipertensión sea el factor que explique la mala evolución. Plantean ellos la hipótesis que es el tipo de paciente que está llegando independiente de la hipertensión. Bien, revisando de esta forma, el doctor Félix Medina me pidió que dé una respuesta definitiva si la hipertensión es un factor de riesgo para en el contexto del COVID-19, que fue la pregunta que se les hizo a ustedes y que el 88% contestó que sí, es un factor de riesgo. He remarcado la respuesta definitiva porque en realidad no hay nada definitivo. Y dentro de las conclusiones, me estoy robando las conclusiones de dos distinguidos colegas de Estados Unidos y de Canadá. El primero de ellos explica que el hecho que yo encuentre mayor porcentaje de hipertensión en los pacientes de COVID, en realidad lo que está reflejando es que eso obedece al envejecimiento que se puede ver en estos grupos de edad. Es decir, estamos interpretando como una mayor ocurrencia de odds ratio, explicando por un valor tan simple que es el valor usual que se tiene de hipertensión en los rangos de edad más altos. El doctor Schipring va más allá y haciendo una revisión crítica de todos los documentos que se han ido revisando y de los nuevos hallazgos que se tienen, corrigiendo esta información por edad y por sexo, él dice, en conclusión, todavía no tenemos evidencia de que la hipertensión esté relacionada con los resultados, con la evolución del COVID-19. Me he robado estas dos conclusiones con el fin de poder decirles que la sola existencia o presencia de hipertensión, si vamos a la revisión crítica y lectura crítica de los estudios que se han presentado, no nos permiten concluir
fehacientemente ahora que sea un factor de riesgo. La hipótesis más aceptada y planteada es que es el tipo de paciente que llega y la hipertensión solo sería un mediador para explicar el mayor compromiso que tienen estos pacientes. Lo cual plantearía la posibilidad de que una hipertensión bien controlada, con menos daño, daría a un paciente en mejor situación de poder soportar esta enfermedad sin llegar a complicaciones. Bien, este ha sido el tema de tratar porque la gran información, gran volumen de información que ha estado llegando a nosotros ahora nos da el mensaje, nos mete en la cabeza que efectivamente ya ha sido concluido fehacientemente que hipertensión es un factor de riesgo. Sin embargo, repito, remarco y con eso cierro la presentación, la revisión crítica de los estudios al momento no nos permiten afirmar eso con una certeza del 100%. Gracias. Muchas gracias, Percy, por tu presentación, tremendamente ajustada al tiempo, te agradezco por ello, y muy clara y muy definitiva, pero vamos a tener tiempo para discutir y debatirla porque estás haciendo una conmoción política en este momento por lo que has afirmado, y vamos a ver qué sucede. Nuestro siguiente invitado es el doctor Henry Anchante, también parece joven, pero ya tiene muchos años de experiencia como cardiólogo, también egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia como cardiólogo, realiza su práctica clínica en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y en la práctica privada en la Clínica Internacional. Es docente en nuestra Facultad de Medicina del Cayetano Heredia y evidentemente tiene muchos conocimientos sobre estos temas de hipertensión arterial. A él le hemos encargado una cosa interesante, porque el sistema renina-angiotensina fue una de las cosas que rápidamente se identificó y se ha asociado con COVID-19 y muchas corrientes. Y ustedes dirán, ¿por qué ponemos qué sabemos hasta el momento? Porque lo que va a decir el doctor Henry Anchante es hasta el 13 de mayo a las 20 horas 57 minutos. Porque de pronto mañana sale otra publicación y rebate todo lo que ha dicho el doctor Henry Anchante. Lo que sabemos hasta este momento, él va a hacer una depuración de la información y nos va a dar mensajes claves con respecto a esto y la condición clínica de esto. Henry. Gracias, doctor Medina, por la presentación. Muy buenas noches a todos los asistentes a esta reunión y darse un tiempo en este momento tan difícil que estamos viviendo. Muchos de los médicos que están asistiendo aquí seguro han tenido una larga tarea dentro de sus actividades hospitalarias y bueno, el agradecimiento por estar acompañándonos. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el COVID. Y en realidad no debería existir una reunión de hipertensión sin hablar del sistema renina-angiotensina, ya que tenemos mucha información acerca de la interrelación que tiene con este virus. Los objetivos de mi presentación son fundamentalmente determinar cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona está vinculado ya sea al daño o a la protección pulmonar, determinar la relación que existe entre el sistema renina-angiotensina y el SARS-CoV-2 y establecer el potencial impacto del bloqueo del sistema renina-angiotensina sobre el riesgo y el pronóstico en la infección con este virus. Nuestra vida o a lo largo de los años estamos sometidos a varias pandemias. La última a la que estamos sometidos todos es justamente a este COVID-19 que es causado por el SARS-CoV-2. Alguna información estadística que ya lo mostró Percy, vamos a pasarla muy rápidamente. La asociación de hipertensión como una comorbilidad importante en pacientes que tienen una infección viral respiratoria severa producto de esta infección. Vemos que casi el 50% de los pacientes que tienen alguna enfermedad severa tiene asociado hipertensión como un factor o como una comorbilidad importante. Comparado con la influenza, que nos daba un OR de riesgo de mortalidad de 3 veces, el COVID-19 pues tiene mucha mayor tasa de mortalidad comparado con las otras infecciones virales, ¿no? Y lo que mostró Percy también en la data peruana, el riesgo se daba alrededor de 3. Y pues no podemos dejar de hablar justamente por esta alta prevalencia de pacientes hipertensos dentro del contexto de los pacientes con infección y además porque muchos de estos pacientes están tomando algún bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona y comenzó a salir mucha información sobre si el uso de estos medicamentos que bloquean el sistema o favorecen
la infección o empeoran la infección, o además algunos estudios incluso mostraron protección producto del uso de estos medicamentos. Para recordar brevemente, sabemos que el sistema renina-angiotensina comienza con la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1 producto de la renina. Esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 producto de la enzima convertidora de angiotensina, y luego la angiotensina 2 actúa a nivel de sus receptores, a nivel vascular, y el producto final de esto es la liberación de aldosterona, favoreciendo la retención de sodio y agua, y con esto influenciar en la regulación de la presión arterial. Cuando la angiotensina 2 regula o se une al receptor AT1, pues genera muchos efectos deleterios dentro del sistema vascular, ¿no? Es prooxidante, es proinflamatorio, favorece la vasoconstricción, puede generar daño vascular y además tener un efecto profibrótico. Sin embargo, este eje central del sistema renina, que al parecer parece muy simple, tiene otras vías de activación, y la vía fundamental es la transformación de la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, producto de esta ECA2. Esta ECA2 que se ha hecho famosa producto de la infección, porque se ha demostrado que el virus, el SARS-CoV-2, utiliza a esta ECA2 para poder internalizarse dentro de los neumocitos tipo 2 y con ello favorecer la diseminación y la replicación viral. Esta angiotensina 1,7 tiene su receptor también, que es el receptor MAS, mediante el cual puede generar todo el efecto contrario que generaba el receptor AT1 al unirse con la angiotensina. En este caso, la angiotensina 1,7 puede tener efecto antioxidante, antiinflamatorio, vasodilatación y antifibrótico, la misma función que uno pudiera conseguir cuando esta angiotensina 2 se une al receptor AT2. Además de esto, esta angiotensina 1 puede también transformarse en angiotensina 1,9, también producto de la ECA2. Y esta angiotensina 1,7 pudiera también provenir de la transformación de la angiotensina 1,9 por medio de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 1,7. Y otra vía adicional que también se ha descrito es que esta angiotensina 1,7 pudiera devenir de la angiotensina 1 producto de esta endopeptidasa neutra que es la neprilicina. Entonces, como vemos, tenemos dos ejes, un eje central que es el eje de la angiotensina 2, con muchos efectos deleterios dentro del sistema vascular, y un eje contrarregulador que es el eje de la ECA2 con la formación de angiotensina 1,7. Este es en el año 2000 fue cuando se descubrió la ECA2 y corto tiempo después se demostró con la epidemia del SARS-CoV, vamos a llamarle SARS-CoV-1, donde se demostró que este ECA2 era el receptor funcional para este virus. Vamos a hacer una historia rápida del sistema renina-angiotensina. Esto ya tiene más de 120 años desde que se descubrió la renina. Luego se descubrieron otros mecanismos de elevación de la presión arterial hasta que se demuestra una enzima que le denominaron hipertensina o angiotonina, que luego se pasó a denominar angiotensina. Luego de eso se descubrieron la angiotensina 1, la angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina y sus receptores. Entre el año 86 al año 2000 se demostraron todos los contrarreguladores de este sistema central de angiotensina 2. Se demostraron los receptores MAS, la angiotensina 1,7 y en el año 2000 se descubre el ECA2. En el año 2002 se demostró que esta ECA2 participaba en la regulación del sistema vascular y luego en el año 2003 con la epidemia del SARS-CoV-1 pues se demostró que el ECA2 era el receptor que utilizaba este virus para el producto de esta infección. Y en el año 2020 también se llegó a demostrar que este ECA2 era el receptor de este SARS-CoV-2. También se han hecho estudios sobre el uso de ECA2 recombinante como una terapia farmacológica interesante que puede modular este sistema. Esta es una última revisión que ha salido hace unos pocos días, celebrando el 20º aniversario del descubrimiento justamente del ECA2. Y se ha documentado que este ECA2 no solo está
expresado a nivel pulmonar ni cardíaco, sino que tiene muchos otros órganos donde va a estar presente, y por lo cual esto explicaría la multiplicidad de afecciones orgánicas que puede dar la infección del SARS-CoV-2, no solo a nivel pulmonar, siendo este el más importante, sino también a otros niveles. En estudios animales se ha demostrado que la inactivación de esta EK2 favorecería mayor injuria pulmonar, incrementando el daño a este nivel. Sin embargo, también se ha demostrado que analizando la permeabilidad a nivel de la vasculatura pulmonar, que en teoría es uno de los órganos más afectados y el eje fisiopatológico más importante en estos pacientes con infección viral respiratoria, la inactivación del EK2 favorecería esta permeabilidad vascular, mientras que la inactivación del eje AT1 pues evitaría que este paciente tenga una permeabilidad incrementada, lo cual le daría cierto grado de protección a este nivel. Esta SARS-CoV-2, como decíamos, utiliza a este receptor, que es el receptor EK2, para que la célula pueda internalizarse, y una vez internalizada hay una disminución de la regulación de EK2. Al haber una disminución de la regulación del EK2, pues favorecería la activación del sistema contrario, del sistema de la angiotensina 2, lo cual favorecería a la injuria pulmonar aguda, a algunos cambios a nivel cardíaco como vasoconstricción o permeabilidad vascular. Se planteaba que el uso de inhibidores ECA o el uso de los BRATs pues favorecerían más bien el desarrollo de EK2 y su efecto vasodilatador contrario, y lo cual beneficiaría más bien y reduciría el daño pulmonar asociado. Pero esta EK2, al unirse con la proteína S, la proteína Spike, utiliza este otro mediador que es una proteasa transmembrana, que es el TMPRSS2, que al unirse a la espiga, a la proteína S, pues favorece la unión con el EK2, y por medio de esa unión se favorece la internalización del virus, y una vez internalizado por endocitosis y favorecido por un medio ácido dentro de la molécula, pues favorecería la replicación viral, y eso favorecería la mayor diseminación de este virus. Entonces, al generarse la entrada del virus dentro de la célula, se va a producir una disminución de la regulación del EK2, lo cual favorecería el eje angiotensina 2 AT1, generando efecto prooxidante, proinflamatorio, y lo cual favorecería la injuria pulmonar. Entonces, lo que se planteaba es que si uno pudiera actuar alterando este mecanismo fisiopatológico, uno pudiera incrementar la actividad de EK2 o bloquear el sistema angiotensina 2 AT1, lo cual debería favorecer hacia una protección pulmonar. Es por eso que se planteaban múltiples vías de activación donde la cual uno pudiera actuar. Además de esta internalización producto de la unión hacia el receptor EK2, se planteaban otros medios por los cuales se pudieran generar esta patología, y uno de ellos es el incremento de la actividad de esta molécula denominada ADAM17, que es una desintegrina y una metaloproteasa 17, lo cual escinde la molécula de EK2 de la membrana y hace que se vuelva una EK2 soluble. Esto además puede ser favorecido, ya que al haber más EK2 soluble se pierde la actividad de la EK2, lo cual favorecería el eje de la angiotensina 2, activaría el receptor AT1, lo cual también incrementaría la actividad del ADAM17. Entonces, este aumento de la regulación del ADAM17 va a generar una disminución de la EK2 de membrana y va a generar un aumento del EK2 soluble. Esto también, como decíamos, es favorecido simplemente por la internalización del EK2, lo cual genera una disminución de la EK2 de membrana. Entonces, se comenzaron a realizar modelos fisiopatológicos en los cuales se planteaba que esta EK2 soluble
se une al virus del SARS-CoV-2, lo cual impediría que este virus se siga uniendo a estos receptores ECA2, lo cual disminuiría la internalización y obviamente la replicación viral. El uso de otros bloqueantes, sobre todo bloqueantes del ADAM17 o bloqueantes del TMPRS2, pudieran también contribuir a esta disminución de la viralidad de este patógeno. Entonces, existen dos modelos fundamentales para tratar de explicar estos mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos plantea que la inhibición del sistema renina-angiotensina puede ser dañino en el contexto de esta infección. Y es que al unirse el virus a estos receptores de ECA2, haría que se favorezca la vía del eje de la angiotensina 2. Sin embargo, como un mecanismo de respuesta, esta vía, al estar anulada, incrementaría la actividad de los receptores, y lo cual favorecería que el virus tenga más receptores donde unirse, lo cual incrementaría la carga viral en estos pacientes. Sin embargo, existe otro mecanismo o otro modelo fisiopatológico que más bien iría hacia el mecanismo de protección. Si yo tengo un virus unido al receptor ECA2 y, como dijimos al principio, que disminuiría la actividad de ECA2, favorecería el incremento de actividad de angiotensina, lo cual favorecería inflamación y fibrosis a nivel pulmonar. Pero si yo bloqueo este sistema, este eje renina-angiotensina, angiotensina 2, favorecería pues el incremento de este angiotensina 1,7, lo cual al unirse a su receptor más, disminuiría la tasa de injuria pulmonar, generando una protección a nivel pulmonar con disminución de la inflamación y disminución de la fibrosis. Entonces se hicieron múltiples modelos, los cuales se han hecho fundamentalmente en animales, probando diferentes fármacos, como vemos aquí, y la conclusión es que el efecto que tiene sobre el ECA2 es muy variable, ¿no? En algunos estudios hay aumento, en algunos estudios no hay variación, en algunos estudios hubieron incluso disminución. Es decir, no existe una conclusión en ningún modelo fisiopatológico utilizando bloqueantes del receptor de angiotensina que favorezca el incremento de la actividad del ECA2. Igual el estudio con los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, lo mismo, igual hecho en diferentes modelos, no existe una conclusión final sobre el efecto de ECA2. La conclusión o el resumen de esto es que si yo utilizo bloqueantes del sistema renina-angiotensina sobre la ECA2 humana tisular, pues no hay demostración de que esto pueda ser afectado tanto en la ECA2 expresada a nivel de la vía respiratoria, ni tampoco en la ECA2 expresada a nivel pulmonar. Existe cierta información de la variación de este ECA2 en las células expresadas a nivel intestinal, sobre todo en los enterocitos. Sin embargo, esta interacción no es muy relevante. La otra pregunta es que si es que los fármacos pudieran incrementar el riesgo o incrementar la tasa de mortalidad en pacientes con infección, pues estos son los dos últimos estudios que han sido publicados en estos últimos días, donde se demuestra que el uso de IECAS o BRATS, si bien es cierto, fue más utilizado en pacientes que tenían la infección, sin embargo, no existe evidencia que afecten el riesgo de la propia infección. Es más, ninguno de los grupos farmacológicos estudiados generó un aumento del riesgo para la infección del COVID-19. Además, en cuanto a mortalidad intrahospitalaria, se ha visto que no existe un incremento de la mortalidad asociada al uso de IECAS o BRATS. Más bien sí se demostró, como en los estudios preliminares que mostró el doctor Berrospi, que el tener enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, el ser fumador, sí al parecer tiene mayor riesgo de complicaciones. Entonces, hasta ahora no tenemos una respuesta si el uso de IECAS o BRATS favorecería
o protección vascular o daño vascular a nivel pulmonar. Por eso es que se ha utilizado o se ha propuesto, esto ha sido publicado hace unos días, se está proponiendo un estudio mucho más grande, caso control, que plantea la hipótesis de que los pacientes con COVID-19 positivo, bajo tratamiento antihipertensivo y ECA-SOBRATS, pudiera tener un pronóstico clínico peor o mejor. Estaremos bastante atentos a los resultados que pueda tener este gran estudio. Entonces, como conclusión, pudiéramos mencionar que el ECA2 pues, es el receptor que permite la entrada de coronavirus en las células y que existen dos formas de ECA2, una la ECA2 unida a membrana y el otro la ECA2 soluble, que existen datos animales que soportan que esta expresión elevada de ECA2 tiene un potencial efecto protector pulmonar y cardiovascular. Y aunque se ha sugerido que los BRATs aumenten la regulación de la ECA2, la evidencia aún no es completamente consistente. Los IECAs no inhiben la ECA2 porque la ECA y la ECA2 son enzimas completamente diferentes. Y no hay datos que soporten que el uso de IECAs o BRATs incrementen el riesgo de infección o mortalidad por COVID-19. Todas las sociedades científicas se pusieron de acuerdo y mencionaron que el tratamiento no debería ser suspendido en los pacientes que estén utilizando estos tipos de medicamentos, ya que también disminuiríamos el potencial efecto benéfico que tienen estos medicamentos en población importante como es la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, diabéticos con nefropatía asociada, lo cual estos medicamentos sí han llegado a demostrar beneficio clínico significativo. Muchas gracias por su atención. Estaremos atentos a las preguntas después de la reunión. Muchas gracias, doctor Anchante. También doblemente agradecido, exacto en el tiempo y muy conciso, muy concreto. Y les comento que están habiendo una andanada de preguntas muy interesantes que vamos a tener bastante tiempo para poder discutirlas, así que vayan preparándose para las respuestas. Y les agradezco sobremanera a los que nos están escuchando de que anímense a preguntar todo lo que crean conveniente preguntar. Y no hay problema en eso, si alguien discrepa de lo que se está diciendo, no hay ningún inconveniente. La idea es esa, justamente discutir el tema. Seguidamente, para no dilatar más, me corresponde ahora hacer la última parte de esta sesión. Como les mencioné, soy cardiólogo, trabajo en el Hospital Cayetano Heredia y soy docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, de inmediato voy a hacer mi presentación. Muy bien. Y como ustedes ven, preguntamos sobre el uso de los dispositivos. No vamos a poder estar lejanos a que y ahora estamos obligados prácticamente a hacer una conducta muy, muy frecuente en la telemedicina. No sé si será bien o para mal, eso lo dirá el tiempo en general, pero nos vemos circunstancialmente obligados. Sin embargo, la parte buena es interesante porque nos está diciendo qué herramientas podemos ofrecerles. No soy experto en telemedicina, ni mucho menos, evidentemente. Lo que yo quiero es focalizar en la parte de hipertensión arterial. Ciertamente la intención de mi conflicto de interés es que no hay ninguno para esta discusión y yo quiero desarrollar esta agenda con ustedes rápidamente. ¿Por qué revisar este tema? La telemedicina del paciente hipertenso, ¿cómo la podemos implementar? Puntos claves de la telemedicina, ¿qué vamos a preguntarle? ¿Qué vamos a orientar al paciente? Porque todo es virtual, todo es conversación, no lo estoy tocando al paciente, no hay la clásica clínica que estamos acostumbrados a hacer, pero tenemos que dar unos datos importantes a nuestros pacientes y preguntas muy, muy puntuales y muy exactas. Y ahí aparece una de las herramientas muy trascendentales que ya tiene mucho tiempo, pero que hoy tenemos que ponerles el tapete y ser muy honestos y ser muy prácticos en lo que signifique cómo debe hacerse. Y de esta manera también, si estamos en telemedicina, cómo es que los estilos de vida impactan en lo que significa el gran reto del control de la enfermedad hipertensiva. Rápidamente, ¿por qué revisar este tema? Varios argumentos. El primer argumento, evidentemente, es lo que significa hipertensión arterial. Todos estamos hablando de COVID-19, nos alarmamos con justa razón de tantas muertes, lastimosamente miles de muertes, pero vean lo que pasa con hipertensión arterial. La mortalidad por enfermedad isquémica, 45% es por hipertensión arterial. La enfermedad cerebrovascular, 50% es por hipertensión arterial. Y en un año se presentaron a nivel mundial 17 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, dentro de las cuales la mitad fueron por hipertensión arterial. O sea, el impacto de hipertensión arterial como causa de mortalidad es indiscutiblemente preocupante y hay que estar muy vigentes en eso. El segundo argumento importante es qué significa reducir presión arterial. Y no hay duda que desde el punto de vista estratégico estamos obligados a bajar los niveles de presión arterial. Es lo único que al paciente lo va a beneficiar. Y ustedes ven acá en la lámina
muy clara y es un metaanálisis muy clásico. Bajar solamente 10 puntos siendo hipertenso, ¿cuánto baja el riesgo vascular en todos estos parámetros que se están viendo en la lámina muy claramente y muy contundente? O sea, por lo tanto, es una misión indiscutible. De ahí es que se liga a las comunidades europeas, americanas, en general nos hablan de metas. Una primera meta que debemos lograr en nuestro paciente hipertenso de manera ambulatoria, así como estamos viendo, el paciente viene a nuestro consultorio, debemos lograr un primer objetivo de llevarlo a menos de 140 y 90, y si el paciente tolera, con esa palabra clave de tolerar esa presión arterial, si podemos bajarle a menos a 130, 80, bienvenido sea, si es que lo tolera, porque igualmente lo va a beneficiar. Definitivamente no más abajo de ello para la escuela europea. La escuela americana es un poco más agresiva, un poco más intensiva. El tercer argumento importantísimo es este. ¿Qué significa ser hipertenso no controlado? Y observen lo dramático. Si yo pongo en la lámina superior, que ustedes están viendo en su pantalla, hipertenso controlado es como 1 en lo que se refiere a mortalidad por toda causa y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Ser hipertenso no controlado le sube a 1.6 y ser hipertenso no controlado le sube la mortalidad por enfermedad cardiovascular a 1.7, que significa 74% de hipertensos no controlados incrementarán su mortalidad. O sea, significa en pocas palabras, si yo no soy capaz de controlar esa enfermedad hipertensiva, el sujeto va a morir. Así de sencillo y muy claro. Y el cuarto argumento, ya que estamos hablando de COVID, observen esta lámina que me ha parecido fascinante, pero muy preocupante. Todos estamos hablando de la primera onda. Nuestros países, los otros países europeos ya están en la otra onda. Pero la primera oleada es la mortalidad por COVID. La segunda oleada que están esperando los españoles, los europeos, es las que son pacientes urgentes, no COVID, y que por falta de recursos, tienen restricción de recursos, pero viene una segunda oleada y que se van a infectar por COVID. Pero vean ustedes la tercera oleada. La tercera oleada, que es una oleada verde, es tremendamente impactante en mortalidad, significa muerte. ¿Y quién va a dar esa curva? Van a darlo los pacientes crónicos que interrumpieron su atención porque justamente todo el mundo está focalizado en COVID. Entonces, no olvidar que estos pacientes crónicos, hablamos de diabéticos, hablamos de hipertensos, dislipidémicos, que por X motivos estuvieron todos concentrados en COVID y se olvidaron de controlarse bien la presión arterial, se olvidaron de controlarse bien sus lípidos y comenzaron a ocurrir los infartos, los ACVs, etc. Entonces, esta lámina ha sido publicada hace muy poco y es una cosa muy dramática que estemos muy al tanto de lo que va a ocurrir. O sea, no descuidemos a los pacientes crónicos porque van a tener problemas muy serios. Es cierto que COVID es impactante, pero una vez que pase COVID, van a venir los pacientes que los dejamos. Y uno lo ve en el hospital. En el hospital ya no hospitalizamos pacientes que no sean COVID. La gran mayoría que se hospitalizan son COVID, en sus múltiples expresiones. Pero ya nos hospitalizamos infartos, enfermedades cerebrovasculares, lo estamos dejando. Pero son enfermedades crónicas latentes y van a cursar con esta tercera oleada, que es el impacto por interrumpir estas enfermedades crónicas. De ahí el interés por qué puntualizar este tema de lo que significa hipertensión arterial. Estamos señalando en esta lámina esta tercera oleada que es muy tenebrosa y mucho más preocupante. El segundo capítulo que quiero desarrollar con ustedes rápidamente y puntualmente es la telemedicina en el paciente hipertenso. Los esquemas, en primer lugar, son múltiples, hay muchas consejerías, muchos tips, muchos abecedarios, etcétera. Cómo hacer una telemedicina no es el tema, sino que lo estoy poniendo en contexto. Esta telemedicina, ¿cómo la vamos a tener que utilizar en estos pacientes hipertensos? Recuerden que clásicamente la presión arterial se mide de manera indirecta y todavía es vigente, a pesar que esta publicación fue el año 1896, estamos hablando de más de 100 años, sigue vigente. Nuestro manómetro, nuestro tensiómetro sigue siendo nuestra herramienta útil, pero ahora estamos en telemedicina. ¿Cómo vamos a hacer para tomar la presión arterial virtualmente? No vamos a poder hacerlo, evidentemente. Es más, los ruidos de Kolokov siguen siendo vigentes, siguen siendo utilizados para saber cuánto es la sistólica y cuánto es la diastólica. En este contexto, entonces, en telemedicina, ¿qué podemos hacer? Orientar a nuestros pacientes en el uso adecuado de un automonitoreo. Y ahí iba el énfasis de mi discusión. Orientar bien al paciente, ser muy honestos y aprovechar esa pequeña cita de 15, 20 minutos en decir y tomar datos de cómo ha hecho su automonitoreo con estos instrumentos que son muy, muy difundidos. Las guías se han puesto en consensos, están ustedes viendo la guía europea, la guía americana y la guía canadiense, en lo que significa qué dispositivos hay que emplear. Y vamos a hacer un poco más de resumen para que no sea tan densa esta lámina. Y acá le pongo la recomendación universal. En general, si ustedes se animan, y casi el 70-80% de ustedes que han contestado sí está utilizando esta herramienta y lo está preguntando a sus pacientes por telemedicina, se aconseja que sean dispositivos definitivamente oscilométricos,
Se aconseja que sean automáticos, que sean, evidentemente, pues, dispositivos electrónicos, básicamente de miembros superiores, de extremidades superiores, de preferencia, excepcionalmente el de muñeca, solamente validados en ciertas poblaciones obesas, no así en el resto se debe usar el dispositivo braquial. Y evidentemente hay ciertas cosas que pueden dar un plus, un agregado, que tengan memoria estos dispositivos, que tengan conectividad a computadoras, a un smartphone o al telemonitoreo. Hoy se está hablando mucho de que esa información que el paciente se está tomando en domicilio es capaz de ser enviada a nuestras computadoras y nosotros como médicos vamos a poder evaluar cómo lo está haciendo y qué también lo está haciendo. Y posición del sensor. Esta es la recomendación universal en general para estos dispositivos según las escuelas importantes. Pero el cuarto punto es un poco escalofriante. ¿Cuál es el riesgo? Todo tiene un riesgo, lastimosamente. El riesgo de estos dispositivos es que efectivamente son muy populares, son extremadamente de amplia disponibilidad, pero lamentablemente se reconoce que el 80% de estos dispositivos, y abajo pongo las referencias por si lo quieren revisar, el 80% de estos dispositivos no tienen validación y son de cuestionable precisión. E incuestionablemente, para la redundancia, es un magnífico negocio. Solamente en Estados Unidos, para que sepan ustedes, en 2015 significó 16.900 millones de dólares en ventas. Y en el 2020, 23.800 millones de dólares en ventas. Entonces, hay que tener siempre mucha cautela. Nosotros somos los instrumentos, somos los voceros y tenemos que ser muy honestos en ese punto de vista porque es una herramienta muy útil, pero hay que saber usarla y qué tipo de herramienta, que es la intención de esta discusión. Esas son las páginas que ustedes pueden consultar. Y como ustedes ven acá, páginas sin fines de lucro y páginas con fines de lucro. O sea que ya ustedes decidirán a dónde van a consultar para que vean qué dispositivos son los que ustedes deben utilizar en sus pacientes, que el 70% de ustedes está acostumbrado a emplear propio. Más recientemente se han puesto de acuerdo muchas escuelas y han dicho claramente que lo que hay que hacer es un consenso del estándar de validación y está justamente en discusiones. Algunos tips de lo que significa el monitoreo de presión en domicilio. No se trata de decirle sencillamente por telemedicina, tómese la presión arterial y envíeme esos datos o veamos sus datos. No se trata de eso. Hay reglas muy clásicas. La primera regla importantísima, y esto va a ser publicado el próximo mes, lo que significa cómo debe el paciente tomarse la presión arterial. Y es importante que hagamos educación a estos pacientes. Y esta figurita simboliza lo clásico, lo que todos ustedes de seguro lo saben perfectamente. Y la idea es que lo reforcemos en esta telemedicina, en esta consulta virtual. Tómese bien la presión arterial porque cualquier variante que ustedes ven en ese gráfico va a hacer que la presión se eleve y por lo tanto sea un dato completamente inválido. Hay que tomarse su tiempo, hay que ilustrar al paciente, hay que enviarle información, pero es una información muy valiosa siempre y cuando esté bien hecha. De lo contrario, no nos sirve de mucho. El segundo elemento importante es que hay que ser muy claros. Los brazaletes son importantes, son de ciertas medidas de acuerdo al paciente. Y eso hay que estar muy sólido. Esto hay que medirlo, el paciente tiene que medir su brazo y saber si el brazalete que está empleando es el adecuado o no. Las escuelas como AHA, la escuela británica y la europea, cada uno lanza sus medidas y hay que estar muy al tanto de qué tipo de mediciones puedo tener. El tercer elemento sencillo, muy sencillo, es qué va a significar, qué información me va a dar. Acá tengo un resumen de los principales ensayos clínicos, pero veamos el digerido. Observen este ensayo clásico publicado en el JAMA en el 2004, donde se observó una cosa interesantísima. Vean ustedes las dos barras altas, que significa se murieron más. ¿Quiénes se murieron más? Aquellos pacientes que tuvieron la presión en el domicilio elevada. Esos fueron los que se murieron más. Entonces, hay que estar muy atentos que esta información es tremendamente valiosa. No es despreciable, es una información muy valiosa y hoy está muy vigente y debe ser tomada y debe ser analizada en nuestros pacientes hipertensos que queremos que estén protegidos. Y curiosamente, en este mismo estudio, los pacientes que tenían DN, que significa domicilio normal, fueron los que mejor les fue. Entonces, es un objetivo importantísimo. Pero la historia ha avanzado, los estudios comenzaron a progresar y vean otro estudio mucho más grande, lo que significa la validez de tomar la presión en domicilio y les da un índice de riesgo de stroke. La gente hace strokes cuando tengan en domicilio por arriba de 125, 135 de sistólica. Eso es lo curioso y lo tremendamente dramático e importante. Cuando uno analiza eventos cardiovasculares adversos serios, mayores, igualmente puede ser predicho por la presión en domicilio. O sea, lo que ustedes le van a enseñar a su paciente, lo que ustedes van a reforzar en su consulta diaria es extremadamente importante porque les va a dar
fines pronósticos y lo puede librar de un evento muy serio vascular. Más recientemente se ha visto los hipertensos enmascarados. Aquellos hipertensos que uno no les hace mucho caso porque dicen que son hipertensos en casa, pero en consultorio son normales. Bueno, esos hipertensos enmascarados sí efectivamente tienen más eventos. Ya se demostró que la mortalidad y la tasa de eventos cardiovasculares es mucho más alta, 2 a 3 veces más, cuando su presión en domicilio está por arriba de 135 u 85 milímetros de mercurio. Y finalmente, hoy se está hablando mucho de la variabilidad. Si yo hoy le tomo la presión arterial a mi paciente y me sale un promedio X, y en 3 meses le vuelvo a tomar la presión y me sale otro promedio, esa variación cobra importancia. Y observen ustedes el detalle en la lámina. Tener una variación de casi 9 milímetros de diferencia en la sistólica en casa puede significar 2 veces más tasa de eventos vasculares mayores. Entonces la cosa está fascinante, es mucha información la que vamos a obtener y es tremendamente importante que lo hagamos bien. Y el cuarto punto importante de esto es, bueno, en concreto, ¿qué números van a manejar? Si ustedes en oficina, en consultorio, manejamos que la presión hipertenso es 140 o 90 de diastólica, en el domicilio significa 135 u 85 de promedio después de un esquema que ustedes han seguido. Ese es el valor universalmente aceptado. Evidentemente tiene su paralelo en el mapa, que es otro tema, pero en domicilio no olviden ese número. Por arriba de 135 o por arriba de 85 milímetros de mercurio de promedio, que ahora vamos a hablar de cómo sacamos ese promedio, eso es hipertensión. Ese es el consenso de Cario hecho en el 2020, lo que puede significar los números actuales. De manera tal que ustedes ya tienen varias poblaciones que ustedes pueden demostrar. El hipertenso controlado será aquel que tenga en el consultorio, que ahora no va a ir, porque estamos en telemedicina, muy poca gente va a ir al consultorio. Pero el que está en sus casas, por debajo de esos valores que acabamos de decir, ese es el hipertenso que le va a ir muy bien. Es el verdadero controlado. Oficina, consultorio controlado, domicilio controlado. Y las otras variables les va mal. Mandil blanco, aquel sujeto que en consultorio hace alto, pero en domicilio normal, le va mal. Tiene más eventos. Hipertenso sostenido, no controlado, hipertenso que está en su casa y en consultorio alto. E hipertenso enmascarado, sujeto hipertenso que está hipertenso en su casa y en el consultorio curiosamente no lo está. Todas esas personas les va mal y tienen mayor tasa de eventos indiscutiblemente. Ahora, ¿cómo se va a hacer el esquema? Todos debemos tener un consenso al respecto. No podemos saltar la valla así nomás porque se nos ocurre. Esto no es nada anecdótico. Fue anecdótico un tiempo, ahora ya está muy normado y está muy bien documentado. Vean ustedes la curva de los 7 días. Los 7 días son los que dan una base de información importante. Con eso tenemos ya un rango de corrección importante y ese es el intervalo que hoy se acepta casi universalmente. Sin embargo, hay muchas variables. Vean ustedes las escuelas europeas, americanas, japonesas y británicas. ¿Cuántas mediciones, cuántas sesiones hacen según las escuelas? Y están entre 2 a 3. Yo diría de que el consenso es 2. Una sesión en la mañana y una sesión en la noche. La siguiente pregunta es los días. ¿Cuántos días me voy a monitorizar? Alguien habla de al menos 3 días, alguien habla al menos de 4 días, el consenso hoy es 7 días. Y lo que recientemente se ha corregido es de que las presiones propiamente se van a tener que eliminar propiamente. ¿Algunas de las presiones? No, ya no se tienen que eliminar las presiones son consignadas propiamente y eso es un dato interesante, muy recientemente publicado, lo que puede significar. Ahora, ¿en qué momentos del día? Como hemos mencionado, en la mañana y en la noche. El número de mediciones por cada sesión, como ustedes saben, idealmente es no menos de 3, para que yo pueda obtener un promedio adecuado propiamente. Y antes se preconizaba eliminar el primer día. De los 7 días se decía el primer día no lo tomas en cuenta. Eso era antes. La escuela europea, japonesa y americana han dicho de que no. La británica todavía dice que sí, hay que eliminar esa sesión del lunes. Y ya para acabar, para que no estemos disonantes de los tiempos, estamos a 2 minutos de mi tiempo preferido. El último punto que quería mencionarles a ustedes es sobre lo mismo en telemedicina que tenemos que reforzar, los estilos de vida. Y eso no es una invención, todos ustedes conocen perfectamente que las intervenciones no farmacológicas tienen categoría 1A. 1A significa altamente probado, randomizado, controlado, doble ciego, o sea que no hay ninguna discusión, que es fuertemente, categóricamente valedera, donde está el peso, la dieta saludable, suplemento dietético de potasio, actividad física y evidentemente bajar la cantidad de alcohol. Eso se puede hacer por telemedicina, eso es una
constante orientación al paciente que debe hacerlo. ¿Y por qué debe hacerlo? Porque hay que orientar al paciente de que estas conductas no es una consejería solamente, sino que son actividades o actitudes que le bajan la presión. Está cuantificado. Está cuantificado que si uno hace ejercicio, baja la presión sistólica 5 a 8 puntos. Está cuantificado que si uno baja la sal, el sodio en las dietas, baja de 5 a 6 puntos. Si baja de peso, puede bajar 5 puntos. Entonces, están viendo ustedes que hay números que ofrecer del punto de vista de beneficio. Por lo tanto, es una recomendación muy fuerte, sólidamente demostrada, y que definitivamente va a contribuir a que nuestro hipertenso sea controlable y mucho mejor. ¿Cuáles son nuestros mensajes claves para acabar entonces nuestra discusión? Primer mensaje clave, la reducción efectiva de la presión arterial es prioridad si queremos evitar complicaciones y si queremos controlar esta enfermedad hipertensiva. O sea, ustedes verán cómo lo hacen, pero debemos controlar de forma efectiva. Y efectiva significa números, hay que reducirlos, meta, hay que lograrlo. El segundo mensaje clave es que la medición fuera del consultorio ya no es una moda, es una obligación, es una herramienta muy útil. Hacemos diagnósticos, podemos dar tratamiento y seguimiento y podemos dar pronóstico. Si fuera del consultorio la presión está óptima, sintámonos tranquilos, respiremos tranquilos y eso sí se puede orientar por telemedicina en estas circunstancias de COVID, aprovechando estas circunstancias de COVID. Y finalmente, los estilos de vida, las modificaciones de estilo de vida sí dan un impacto, ayudan a optimizar el control de la enfermedad hipertensiva y todo contribuye. Todo eso reduce la presión arterial y definitivamente debemos implementarlo. Por lo tanto, mi mensaje de esta pequeña discusión básicamente es que esta herramienta que ustedes han contestado fascinantemente, el 80% de ustedes lo usa con muy frecuente o siempre, seamos sencillamente siempre actualizarnos de cómo debemos hacerlo, cómo debemos orientar a nuestros pacientes para que sea una herramienta útil y es la que vamos a poder implementar en nuestras telemedicinas. Eso sí lo podemos implementar. Ya no vamos a poder tocar al paciente, no le vamos a poder tomar la presión arterial directamente, pero este valor que nos va a traer nos va a dar mucha información y tenemos que ser muy claros para poder orientar respecto a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Entonces, de inmediato, para no perder nuestra secuencia, sé que ustedes ya deben estar un poco agotados por lo que hemos estado hablando mucho tiempo. 45 minutos es demasiado para poder tolerarlo. Entonces, pasemos a lo que significa nuestro rol de preguntas. Invitamos a nuestros dos expositores, pero ha habido ya rápidamente preguntas. Y la primera pregunta que me ha impresionado es lo que ha significado la primera pregunta que hice, el factor de riesgo. Parece que no les gustó mucho, lo enfoqué mal, no era la intención, pero quisiera, Percy, que nos explicaras bien qué cosa es un factor de riesgo. Yo pongo un ejemplo sencillo. Si yo tengo presión elevada, la presión elevada es un factor de riesgo para que me dé un stroke. Eso nadie lo discute. Si yo tengo 160, me va a dar un stroke. Haciendo ese paralelo con COVID-19, nuestro audiencia nos pregunta, que la pregunta estuvo mal hecha, de que en realidad no se refiere a factor de riesgo, sino a factor de mortalidad. ¿Podrías aclararnos este punto? Bueno, lo que pasa es que cuando se planteó el tema de lo que era hipertensión y el COVID, surgieron varias preguntas. Una de las preguntas que el paciente se hacía, y todos ustedes deben haber tenido a cantidad de pacientes que les hacían básicamente dos preguntas. La primera pregunta que le hacían a uno era, doctor, soy hipertenso. ¿Tengo más probabilidad de contraer el COVID? Era una. Ahí lo que estamos hablando es de que si es que el COVID o si es que la prevalencia de hipertensión estaba relacionado a COVID, que creo que es a donde apuntaba la pregunta que nos han hecho. No se ha demostrado hasta ahora eso. La segunda pregunta que hacían nuestros pacientes y que llamaban a cada rato era, doctor, tengo hipertensión y tengo COVID. ¿Qué me va a pasar? Y esa es la segunda forma de ver la relación entre ambas. Ahí lo que estamos viendo es, dado que tengo las dos, ¿cuál es la probabilidad de que esto vaya mal? Y esa es la pregunta que he tratado de responder a lo largo de la presentación. Para poder definir adecuadamente un factor de riesgo, yo lo que tengo que hacer en realidad más que estudios transversales,
más que estudios que miran hacia atrás, retrospectivos, es hacer un estudio de cohorte y seguirlos en el tiempo. Solo que esos son estudios que van a tomar tiempo, me imagino que se van a hacer en algún instante, pero ahorita no es el momento en el cual está saliendo todavía esta información. Es por eso que todos concluyen no hay evidencia suficiente, justamente por el tipo de estudio que se está haciendo. Gracias, Percy. Justamente esa es la intención, ¿no? O sea, desarrollar el tema como factor de riesgo. No hay duda, y todas las series contribuyen a eso, de que como factor de mortalidad, es cierto, pues los hipertensos tienen más mortalidad. Creo que en eso no lo vamos a discutir y no hay nada que rebatir al respecto. Pero nuevamente, como tú señalaste bien, todo depende del tipo de estudio. Los estudios por hoy son observacionales, todavía faltan mucho más estudios, pero como factor que se diga, no, por ser hipertenso me va a dar COVID, tú has dicho claramente que no es tan cierto eso, porque no es falta mucho más evidencia. Henry, tú has desarrollado muy claramente el sistema renina angiotensina. Acá hay una pregunta importante. ¿Qué dirías? ¿YECA o BRATS? Esa es una pregunta que siempre se hacen o se están haciendo los médicos últimamente, pero en realidad no hay evidencia para ni para iniciar un medicamento en un paciente que tenga COVID, ni en un paciente hipertenso que yo tenga que decidir darle un medicamento. En realidad no existe un estudio que me determine si le voy a dar tal o cual medicamento por la infección del COVID. Yo tendría que decidir mi tratamiento antihipertensivo en base a sus comorbilidades o sus factores de riesgo que tenga este paciente. Es decir, el COVID no me va a determinar si yo voy a escoger uno u otro medicamento. Los modelos patológicos que hemos evaluado orientarían a utilizar con mayor, digamos, beneficio el uso de un BRAT, lo cual aumentaría el eje hacia la producción de angiotensina 1,7. Sin embargo, estos modelos, como refería, son modelos animales, pero eso no ha tenido implicancia clínica en humanos. Ahora, hay estudios que al principio decían de que había más mortalidad por usar un YECA con BRAT y después los chinos hicieron otros reportes observacionales que dijeron que no. ¿Cuál es tu balance por ahora? Justamente, como lo refería Percy al principio, estos estudios son básicamente estudios observacionales, ¿no? No tienen el poder estadístico como para decidir una conducta o un cambio de conducta. Hay estudios que favorecen al uso de YECAs, hay estudios que favorecen el uso de ARAs, incluso con una curva de disminución de mortalidad en uno de los últimos estudios. Sin embargo, ellos mismos lo colocan en la parte final, que estos análisis deben tomarse, digamos, con pinzas, con cuidado, porque el detalle metodológico del estudio no siempre es el adecuado en estos casos, ¿no? Incluso en uno de los estudios que yo mencioné, colocaban a los YECAs incluso como un factor protector, junto con el uso de estatinas. Sin embargo, como le refería, los mismos autores lo aclaran de que la metodología del estudio no es adecuada como para tomar esa decisión o esa conclusión final, ¿no? En realidad, hasta el momento no existe una evidencia que avale el uso de uno u otro medicamento. Percy, ¿algún dato sobre hipertensos controlados versus no controlados, en lo que se refiere a más riesgo o menos riesgo? Bueno, ahí yo te cambiaría la pregunta. Otra de las preguntas que los pacientes hacían efectivamente era si su presión estaba controlada o no controlada, si eso iba a influir. En realidad, la respuesta a esa pregunta la has dado tú en la primera parte de tu charla. Lo que implica básicamente la consecuencia de un control o no control, independiente de la presencia de COVID o no, estaba dada en las respuestas que tú has dado. El tener una presión no controlada definitivamente tiene que ver con un peor devenir, independiente de lo que estemos viendo. Acá hay que ver la torta desde diferentes ángulos. Para yo poder saber si la hipertensión controlada o no controlada, yo tengo que tomar a los hipertensos y verlos expuestos a COVID o no. La facilidad de los estudios ahorita está al revés. La facilidad de los estudios está en tomar a los COVID y ver hacia atrás si tenían hipertensión o no. Es un diseño de estudio diferente para poder contestar.
pero no necesitamos contestar esa pregunta porque ya fue contestada por toda la evidencia que tú nos has dado. El control de la hipertensión es lo que va a marcar el devenir, independiente de cuál sea la comorbilidad a la cual se está asociando esta. Ok. Henry, vamos a juntar un par de preguntas acá. Lo de la hipertensión y el sistema inmune, ¿algún comentario con respecto a esto? Y de la misma manera, si había un posible beneficio antiinflamatorio de los ARA2 a dosis bajas para los pacientes con COVID no hipertensos. Lo de la regulación del sistema inmune, eso es bastante interesante, ¿no? Existen mecanismos fisiopatológicos que también incluyen lo que se denomina la disregulación de este sistema inmune, ¿no? Se ha visto que los pacientes con enfermedad más severa tienen una alteración de este sistema inflamatorio, lo que le denominan la tormenta de citoquinas, la tormenta inflamatoria. Esta tormenta inflamatoria pues hace que se eleven muchas interleuquinas, dentro de ellas la interleuquina 2, la interleuquina 6, la interleuquina 7, y justamente hay estudios donde demuestran que la interleuquina 6 pues está bastante relacionada con temas de hipertensión arterial, ¿no? Es una de las citoquinas claves para resultados clínicos en estos pacientes con hipertensión. Entonces, forma parte también de este modelo fisiopatológico, incluso también relacionado con el ADAM17, que era el que tenía que ver con la formación de ECA2 soluble, ¿no? Y a través de eso aumentaba incluso la actividad del eje angiotensina 2 con su receptor, ¿no? Y sobre el uso sobre el uso de dosis bajas en un paciente para tratar o para modular este sistema y tal vez mejorar la respuesta de estos pacientes con COVID, pues en realidad, como mencionábamos, no existe una respuesta definitiva si el uso de estos medicamentos es beneficioso en el contexto de la enfermedad. Gracias. Yo quiero juntar acá una parte para mí que me ha preocupado. No es la idea de que nosotros estemos hablando de que la telemedicina va a reemplazar evidentemente nuestro juicio clínico. De ninguna manera. Nos vemos circunstancialmente obligados a, de alguna manera, orientar a nuestros pacientes. Un poco esa es la intención. La herramienta existe y la herramienta no la usa el médico. Mejor dicho, no la interpreta el médico, pero quien se va a tomar la presión es el paciente. Entonces, con esa intención era la discusión. Evidentemente, todo es perfectible, la telemedicina tendrá sus bemoles y tiene sus cosas no muy apropiadas. En ese sentido, preguntan acá sobre lo que significa las metas. Del punto de vista, no es que se haya hecho ya una meta específica. Acuérdense que la meta es una meta cuando el paciente viene al consultorio o una meta hecha por MAPA, que es el control de 24 horas. Por el control de la herramienta esta de control en casa, ciertamente tenemos una voz de alerta. Ese número que les he mencionado es el consenso de las publicaciones, en sentido de que si ese promedio de los 7 días es por arriba de 135 o por arriba de 85 milímetros de mercurio en la diástole, esa presión no está bien, ese paciente no está controlado y debe ser reevaluado. Claro, uno puede tomar la alternativa de poder manejar el medicamento y aumentar dosis, pero hay que hacerlo con mucho criterio. Pero digamos que la información es esa. Le sirve ese número como una voz de alerta de que no está controlado, no está yendo bien. El promedio, y sumarizando esas preguntas que hacen acá, es de 7 días. Los protocolos son de muchos días, pero el consenso ahora ha llegado a 7 días. Son 7 días que hay que tomar la presión con los que hemos dicho, mañana y noche, o sea, 2 sesiones como mínimo, y la idea es que sean 3 mediciones por cada vez que se toma por cada sesión. Y ese promedio final es el valiosísimo. Y lo tiene que hacer el paciente. La herramienta es que el paciente se tome la presión arterial. No es que el médico le va a tomar la presión en su domicilio, evidentemente. Entonces es una herramienta que es utilizada por el paciente mismo y esa información que nos va a traer, nos va a enviar. Nosotros tenemos que interpretarla. Hacer cambios, eso todavía está en la evaluación. Si uno puede hacer cambios de la terapia guiadas por el domicilio. Eso está evaluándose. No hay estudios grandes para eso. Lo único que le está diciendo la herramienta es que cuidado que esa presión no está bien y el sujeto debe ser evaluado con prontitud para que pueda tomar la decisión más correcta. Ahora, más preguntas. Nos refieren acá, tú mencionaste, Percy, una serie de MINSA.
¿Y no habían publicado hipertensos en esa serie de COVID? En la ¿Puedes serie aclarar de ese tema? Porque MINSA, pregunta sobre eso. sí, en la serie de MINSA me asombró realmente no ver la hipertensión como una entidad aislada. Hipertensión está globalizado dentro de un ítem que se llama enfermedades cardiovasculares. Y no tengo el detalle de qué se precisa dentro de lo que son las enfermedades cardiovasculares, ni cómo se han definido en cuanto a existencia o severidad. Pero efectivamente, no existe como un ente individualizado. Está globalizado y comprendido dentro de lo que es enfermedad cardiovascular. Es correcto lo que afirma el colega. Henry, preguntan sobre hipertensión de novo. Diagnóstico de hipertensión de novo en esta pandemia de COVID. ¿Qué terapia tú podrías sugerir? Henry. Dependiendo de los factores de riesgo del paciente, como refería, sí, dependiendo de los factores de riesgo que pueda tener el paciente, ¿no? El hecho de que tenga un paciente COVID positivo que le diagnostique hipertensión, eso no me va a definir, orientarme hacia una estrategia o no. Si yo tengo un paciente hipertenso que, por ejemplo, ha tenido enfermedad coronaria o tiene diabetes, pues YECAS o BRAT sí sería la terapia de elección en este grupo de pacientes. No necesariamente porque tenga COVID positivo, sino porque tiene, digamos, una comorbilidad que lo precisa utilizar este tipo de medicamentos. De acuerdo. La presión en domicilio, su gran limitante tradicional era que no teníamos presión en la noche, y eso es lo que preguntan. Efectivamente, se pierde esa información. Sin embargo, ya están apareciendo dispositivos que están tratando de tener ese dato. Ahora, para ser honestos, la presión en de noche ciertamente es muy predictora, pero no sabemos manejarla aún. No existe terapia efectiva que pueda modular esa presión en la noche. Por lo tanto, si bien es cierto, perdemos esa información, tampoco es que tengamos una terapia efectiva que darle a estos pacientes en ese control nocturno. Y también, pues, abre todo un abanico de otras posibilidades, de repente un apnea de sueño, de repente, pues, otras opciones más para pensar por qué tiene esa presión elevada en la noche. Y preguntan acá sobre cómo se saca la medida total de las presiones en casa. Como les mencionaba, inicialmente se planteaba eliminar el primer día de los 7 días, ahora sí ha cambiado esa modalidad, y lo que se hace es, se hace el promedio de todas esas presiones que tenemos obtenidas ahí. De cada sesión hay que tomar una presión valedera. Si son 3 presiones, se elimina la primera y se quedan con las 2 y saca un promedio. Sesión matinal, sesión nocturna, sacan todo el tema ahí, sacan todo el promedio y es el promedio que lo que ustedes necesitan ese número, de 135 u 85. Evidentemente, la presión arterial no estamos confundiendo con que ese no sea telemedicina. El telemonitoreo es otra cosa. El telemonitoreo de la presión arterial está dependiendo de los dispositivos. Que yo sepa, en nuestro medio no hay muchos de estos dispositivos. Son dispositivos que lanzan la información y se la mandan al médico para que él elabore y traduzca esas mediciones. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de la presión en domicilio, que es el monitor que estamos discutiendo, y esos son los monitores la información que nos va a dar, y no telemonitoreo propiamente. Y la consejería que debemos aprovechar al respecto. Ahora, estábamos preguntando, y esto para todos, que el problema de que la infección viral, en este caso por COVID, crea todo un proceso inflamatorio y que se puede asociar a hipertensión misma, que también posee lo mismo, ciertamente. Esta condición protrombótica podría incrementar ese riesgo evolutivo. ¿Qué interacciones tiene el tratamiento con hidroxicloroquina y YECAS o BRATS? Comentarios. No tengo ninguna información de una interacción entre esos dos fármacos, porque fundamentalmente lo que hace la hidroxicloroquina es alcalinizar la molécula donde se ha generado la endocitosis del virus, y lo cual hace que disminuya la replicación viral. No tengo información de que existe interacción entre esta hidroxicloroquina y el uso de YECAS o BRATS. Percy, ¿algún comentario? Bueno, en la primera parte de tu pregunta te ibas hacia el tema de sobre la base que la hipertensión es una enfermedad endotelial inflamatoria, y desde el punto de vista que la enfermedad viral es una enfermedad también inflamatoria, si eso podría tener algún mecanismo fisiopatológico. Ya los estudios están en curso. Y efectivamente parece ser que el link que une a ambas entidades es el factor inflamatorio,
y va justo por donde lo has dicho, por el factor de la trombosis. Ya empezaron a salir estudios chiquitos todavía que están validando y reforzando ese enfoque. Entonces, sí hay información inicial, pero el trasfondo de toda la interacción, como se mueva esto, parece ser inflamatoria. Si me concedes 10 segundos o 15 segundos más para completar la idea de una pregunta anterior. Hemos estado hablando de lo que la hipertensión le hace al COVID, pero no hemos mencionado quizás en detalle lo que el COVID le hace a la hipertensión. Aparte de hablar de este factor inflamatorio, el COVID ha interactuado sobre la hipertensión de muchas otras formas. Ha impedido el acceso a la medicación. Los pacientes no van a sus controles por miedo a contagiarse. El estrés que les genera estar también es un factor desencadenante. La cantidad de noticias falsas que han aparecido en Internet motivan conductas poco saludables que al final van a hacer que la hipertensión se descontrole definitivamente. En los casos de telemedicina o teleconsulta que hemos ido viendo, el consumo de sal o el uso de gárgaras de sal que como que condiciona una ingesta accidental de sal es otro de los temas que vienen. Ansiedad es una de las cosas que más se están desencadenando. Entonces, veamos de las dos formas. ¿Qué le hizo hipertensión a COVID y qué le hizo COVID a la hipertensión de nuestros pacientes que venían más o menos controlados y que realmente ahora no están yendo bien? No porque haya una relación directa, sino porque todos los parámetros indirectos alrededor de la ocurrencia de esta enfermedad han empeorado el control. Una pregunta para ambos. Para fines prácticos, ¿se puede recomendar a los hipertensos con seguridad a retornar a sus centros laborales? ¿O cuál sería la mejor recomendación a las empresas en el escenario de COVID-19 para los trabajadores de grupo de riesgo de hipertensos? ¿Qué hacemos con esta recomendación, con toda esta evidencia actual? ¿Quién empieza, Henry o yo? Percy. Si quieren. Esa era la pregunta que me estaba esperando. Esa era la pregunta difícil que iba a sobrevenir luego de la presentación. Si nosotros vemos la presentación, si nosotros vemos la revisión de los datos, en realidad no es el hipertenso el que tiene el factor de riesgo, sino es qué tipo de hipertenso estoy manejando yo. Si es un hipertenso que tiene comorbilidad, si es un hipertenso que ya tiene daño de órgano blanco, si es un hipertenso que ya viene comprometido, probablemente ese sea el que le vaya a ir mal. Pero la hipertensión es el intermediario. La hipertensión no es el que marca la diferencia para yo poder discriminar. El discriminante es qué tipo de hipertenso tengo. Y eso no aplica no solo para el hipertenso, aplica para cualquiera que tenga enfermedad coronaria, aplica para cualquiera que tenga otro tema. Entonces, si bien es cierto que ahorita ya sabemos que hipertensión, probablemente no tengamos información suficiente para validarla y probablemente solamente sea un intermediario, la participación de la comorbilidad de otro tipo habría que ser el punto que defina el reingreso laboral de estos pacientes. Hipertensión desde ese punto de vista no es el factor de decisión más fuerte que podemos tener para tomar esa decisión. ¿Alguna opinión, Henry? Yo iría un poco aclarando lo de la primera pregunta que, como dijeron por allí, estuvo mal planteado o no, tal vez. Lo que pasa es que una cosa es decir si el hipertenso tiene más riesgo que se infecte, o cuando este paciente infectado tiene hipertensión, tiene más riesgo que se complique. Como lo decía el doctor Medina, el hecho de que un paciente COVID positivo sea hipertenso, pues sí le da más riesgo de que tenga alguna enfermedad más severa. Pero el hecho de que el hipertenso tenga más riesgo que tenga alguna infección, pues eso no está demostrado, ¿no? El hipertenso tiene la misma probabilidad de infectarse que cualquier otra persona, digamos. Si yo meto a un paciente hipertenso que no está bien protegido a una sala de COVID, pues se va a infectar, obviamente, ¿no? Lo cual le puede pasar a cualquier persona que tenga contacto y que no tome las medidas de protección adecuadas. Entonces, el otro punto es ver lo que dice Percy, no ver la comorbilidad, ¿no? Si es un paciente hipertenso, diabético, obeso, ya tiene múltiples comorbilidades, tal vez se pueda analizar esa situación, pero un hipertenso que está controlado, que es joven, pues si toma las medidas adecuadas de protección, en el caso de cuestiones laborales, pues este paciente no es que tenga mayor riesgo de que se infecte. Ok.
me tomaré licencia para hablar 2 puntos nada más, ya para estar culminando, porque ya son cerca de las 10 de la noche y estamos ya en el tiempo establecido. Preguntan por el momento de la mañana y la noche tomar la presión arterial en domicilio. Efectivamente se aconseja que sea en las mañanas, después de ir al baño, antes de tomar sus pastillas, su medicación que toma matinalmente, es mejor, más estratégico, y en la noche antes de acostarse con todas las medidas que hemos mencionado. Y mi última reflexión es, de ninguna manera estamos mencionando de que este sistema va a reemplazar a la clínica. El paciente es un paciente complejo, no sería ético, evidentemente, con unos numeritos que nos traiga decir que ya tenemos el diagnóstico. Estamos ajustándonos hasta una realidad, y la realidad es que el paciente hipertenso, una de las metas importantísimas es lograr la meta de presión arterial, que eso baja la mortalidad. Pero evidentemente, no se discute de que el paciente es más complejo, lípidos, glucosa, obesidad, una serie de factores que probablemente nuestra cuenta va a quedar muy corta y nunca va a ser reemplazada por la manera personal. O sea, de ninguna manera piensen de que uno está pensando que ya tenemos la fórmula mágica para ver a todos los pacientes por telemedicina. Sencillamente era una oportunidad para que una herramienta que sí lo debe manejar el paciente y que debe ser vigilada por el médico, como es el monitoreo en domicilio, se haga lo mejor posible de acuerdo a los consensos. Los consensos, hay mucha gente involucrada ahí, que evidentemente pueden o no tener intereses, pero hay muchos textos, mucha bibliografía, muchos estudios, y que dicen que tiene un valor. Pero el juicio clínico siempre es único, y cada uno tiene su juicio clínico. Yo quiero agradecerles solemnemente a cada nuestros invitados, que han excelentes disertaciones en un tiempo extremadamente apretado y tremendamente respetado, y sobremanera a la audiencia que nos ha honrado con su seguimiento durante estas horas y media que hemos estado ligados, una población por arriba de 200 personas que han estado en la audiencia, y tenemos que reiterar indiscutiblemente nuestro agradecimiento a Tecnofarma, porque nos permitió hacer este evento, que ustedes se han dado cuenta, sin ningún tipo de orientación de fármacos ni nada por el estilo. Acá lo que se ha discutido es enteramente lo que está en las evidencias del tapete, y como decíamos, de pronto mañana salen otros artículos y todo lo que hemos dicho es falso. Bueno, habrá que estar a la expectativa, habrá que estar mirando, habrá que estar revisando, y de pronto nos reuniremos otra vez. Muchas gracias, gracias Henry, gracias Percy, y gracias a nuestros auspiciadores, y gracias a ustedes que han estado conectados con nosotros. Hasta otra oportunidad. Muy agradecidos.